Hola, ¿cómo están? Esto es Transición 2030, yo soy Cata Delía y los vamos a acompañar hoy con un programa súper interesante porque escuchamos litio por todas partes. Hace unos años que litio en un lado, en el otro. Ahora, ¿qué es el litio? ¿Dónde está el litio en la Argentina? ¿Cómo se extrae el litio? ¿Es la gran oportunidad de la Argentina o qué falta para que sea la gran oportunidad de Argentina? ¿Qué papel juega el litio en la transición energética nuestra, la de nuestro país y la del mundo? Bueno, de todas esas cosas vamos a estar hablando con dos referentes del sector que nos van a explicar todo lo que queremos saber. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y nos metemos directamente en el mundo del litio. Les prometimos que lo vamos a tratar de entender de forma sencilla porque, bueno, escuchamos litio en todas partes, pero ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo se extrae? Bueno, ahí tenemos un referente del sector que se llama Eduardo Gigante. Eduardo es ingeniero industrial, es diplomado en producción de litio y, por supuesto, también trabaja como asesor, ¿no, Eduardo? Efectivamente. Bueno, gracias por venir a Transición 2030. Gracias por invitarme. Y nos gustaría que arranques el programa como si fuera una clase, Eduardo, que nos ayudes a todos porque no sabemos ni cómo es el litio, o sea, no estuvimos cerca del litio. ¿Qué es? Sí. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se extrae? Bueno, el litio es el metal más liviano de la tabla periódica. Eso le da unas cuestiones inherentes a este metal que es justamente la fabricación de baterías. Aparte tiene la capacidad de entregar y almacenar energía más que todos los otros elementos. Entonces, obviamente es inherentemente muy bueno para fabricar. ¿Dónde lo encontramos? El litio es relativamente abundante. Está en casi todas partes del mundo, está en el mar. El secreto del litio es justamente en el depósito en el que se encuentra, si puede ser técnica y económicamente factible su explotación. ¿Con eso qué quiero decir? Por ejemplo, en el mar. En el mar existe litio. Pero ¿es técnicamente posible sacarlo? Sí. ¿Es económicamente posible sacarlo? No, porque tenemos que procesar muchísima agua de mar para poder sacar litio. En cambio, en los salares, es técnicamente, que es lo que se encuentra en la Argentina, es técnicamente posible y aparte económicamente posible. En México, por ejemplo, que tiene recursos de litio, se encuentra una roca, pero no existe un método de extracción de ese litio. Entonces, hasta que no se pueda hacer un proceso para poder sacarlo, sigue siendo un recurso que no lo podemos extraer. De ahí, bueno, las ventajas competitivas que tiene nuestro país, ¿no? A ver, vamos a eso. En la Argentina, ¿en qué provincias está? Básicamente, ¿Cómo se está trabajando? Sí, básicamente está en 3 provincias, que son las provincias litíferas, que es las que tienen salares, que son Catamarca, Salta y Jujuy. ¿Dónde está? Está en lo que se llama la salmuera. Nosotros, los salares básicamente son formaciones geológicas que debajo de ellas hay, digamos, lo voy a decir en forma medio más de que se entienda más fácilmente, grandes porciones de agua, ¿sí? que es salada, es muy salada, es mucho más salada que el agua de mar. Dentro de esa salmuera está el litio disuelto. Entonces, para poder sacarlo, tenemos que perforar en ese salar, sacar a la superficie esa salmuera y procesarla, es decir, separar el litio que está en esa salmuera y hacer un producto que se llama el carbonato de litio.
ahí lo podemos encontrar y está dentro del triángulo del litio, que se llama así porque es el lugar a donde está el 60% de las reservas mundiales de litio, se encuentran justamente entre Chile, Argentina y Bolivia. O sea, es la suerte de estar ubicados en esta parte del mundo. Totalmente, totalmente. Te pregunto ahora, ¿es una gran oportunidad el litio? En algún momento, en algunos artículos periodísticos y en la agenda pública se empezó a hablar del oro blanco. Sí. ¿Es así? ¿Está No, exagerada no es así. esa calificación? Está exagerada esa calificación. De hecho, el mercado del litio es mucho más chico que otros metales, por ejemplo el cobre. Entonces hay una cuestión, yo lo llamo un poco el mineral fetiche de la Argentina, porque si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona que está caminando, litio, nos va a decir inmediatamente baterías. Entonces hay una gran, digamos, demasiada efervescencia en algo que todavía no es real. Es decir, el mercado del litio todavía es muy chico. Es muy incipiente. Es muy incipiente, va a tardar décadas en realidad en crecer a un nivel tan grande como por ejemplo el cobre, ¿sí? Porque Entonces, empezamos más tarde también, es por sí, eso, ¿no? Exactamente, empezamos más tarde. Los limitantes económicos del país o institucionales, empezamos más tarde. Exactamente, y aparte, obviamente, nuestros problemas macroeconómicos hicieron también que un poco se frene el desarrollo, más allá de que hay inversiones y grandes inversiones, podría haber sido muchísimo más rápido, ¿no? Si hubiéramos tenido una economía ordenada y fuéramos un país en ese sentido. Entonces, primero empezamos tarde. Segundo, es un mercado bastante chico, todavía a comparación con otros minerales, ¿no? Yo te nombraba el cobre, por ejemplo, el mercado mundial es de alrededor de 160.000 millones de dólares y el mercado del litio apenas 20.000, 30.000, es decir, falta muchísimo para que crezca. Es incipiente. Exacto. Y te pregunto, ¿cómo existe cómo se desarrolla la explotación del litio en la Argentina? Si son empresas argentinas, empresas internacionales, digamos, ¿cómo funciona el mercado del litio? En general, obviamente que las empresas que están trabajando para explotar litio son de capital intensivo, es decir, tenés que poner mucho dinero para poder tener una explotación y poder operarla. Son en su gran mayoría empresas de capital privado, extranjeros, existen mineras, aunque también hay de capital argentino, como muchas petroleras, como Pluspetrol o Techin, Pan American Energy, que ellos están invirtiendo justamente en el litio y son de capital nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, existe varios grupos de empresas, pero en su gran mayoría son de extranjeras, ¿no? Son de capitales canadienses, o sea, las que históricamente son mineras, como Canadá, Australia, ¿sí? Gran Bretaña. Eduardo, ¿y qué dirías que, pensando un poco en algo que hemos charlado acá en alguno de los programas sobre la relación entre ambiente y desarrollo, entre transición energética y el desarrollo de la Argentina, ¿cuáles son los desafíos, según tu mirada, digamos, como referente del sector, para la Argentina en cuanto al litio? En cuanto al litio, bueno, obviamente siempre hay una gran preocupación desde el punto de vista ambiental, ¿no? Con el tema de la explotación del litio, pero yo creo que así como no solo en el litio, sino en toda la actividad minera, ¿sí? Es una de las actividades que mayor regulaciones en el ámbito ambiental tienen, mayores controles en el ámbito ambiental tienen. En ese caso, Argentina, yo creo que está avanzando correctamente hacia explotaciones sostenibles, ¿no? En el caso del litio en particular, nosotros tenemos la ventaja de que producimos el litio más limpio de todo el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque las explotaciones en Argentina trabajan a partir del gas natural, es decir, consiguen su energía a través del gas natural. El gas natural es justamente el hidrocarburo que menos contamina. Entonces nosotros, y aparte, se agregan energía a partir de energía solar, ¿no? Nosotros, las explotaciones litíferas están en zonas que tienen una capacidad solar muy grande, entonces se agregan y se aprovechan estos recursos en esos lugares. Hace unos años atrás, una empresa automotriz muy grande le pidió a una universidad norteamericana que haga un estudio acerca de cuál era el litio más
que tenía menor huella de carbono en el mundo. Esta universidad estadounidense empezó a averiguar y se dio que justamente en nuestro país. Es decir, que está extraído de la forma más sustentable posible. Exactamente. Y uno de los puntos principales y los cuales el litio siempre es, digamos, está puesto en el foco de estos temas, la utilización de agua. El agua justamente porque el proceso industrial utiliza agua. Es verdad que utiliza intensivamente agua. Hoy en día existen distintos estudios que están tratando de llevar a procesos nuevos que se llaman de extracción directa de litio. Este tipo de procesos no utilizan los grandes piletones que viste que se ven en las fotos. Uno cuando ve una foto del litio ve unas piletas gigantescas de evaporación. Bueno, este método no utiliza esos piletones, entonces no evapora agua, no evapora la salmuera. Entonces, esta metodología utiliza muchísima menos agua. Es una metodología que está en estudio y que se está probando acá en la Argentina. Hay empresas, entre ellas una francesa muy importante, que está probando acá en Argentina este tipo de metodología y está muy cercana a tener éxito. O sea, se reduce la cantidad de agua que utilizan y por lo tanto de daño ambiental. Exactamente. Uno de los problemas principales es que se utiliza mucha agua en una zona que es muy árida. Exactamente. Claro. O sea, entonces, digamos, hay algo de, porque ese es otro de los problemas que yo te quería preguntar, esa tensión que hay a veces con las comunidades, que entendemos que para el comercio internacional va a ser una exigencia, ¿no? Tal cual. Que haya el menor impacto posible en las comunidades. Tal cual. Una de las cosas que está haciendo, por ejemplo, que está implementando Europa, es lo que se llama una credencial de batería, que esta credencial lo que va a hacer es decir al comprador, cuando yo vaya a comprar un auto eléctrico, esa credencial me va a decir de dónde vienen esos minerales y si fueron tratados extraídos en forma sostenible y con cuidado de las comunidades, etcétera. Ahora, te lo pregunto en criollo, ¿cómo se chequea eso? O sea, porque hay certificaciones internacionales, hay certificadoras internacionales que lo que hacen es justamente certificar que esto está realmente ocurriendo, ¿no? Es como, por ejemplo, en el caso de ¿cómo sabemos cuánto litio hay abajo de estos salares? Claro. Hay certificaciones de empresas extranjeras que lo que hacen es decir, bueno, se hacen determinados estudios y esas certificaciones lo que hacen es afirmar que ese litio está ahí abajo y que puede ser explotable. Esas certificaciones se presentan, por ejemplo, en las bolsas de valores de Canadá, de Toronto, y yo puedo pedir dinero para poder adelantar un proyecto. Es decir, hay certificaciones, se lleva una certificación, como te decía, la actividad minera es una de las actividades que mayor control lleva y que más regulaciones ambientales tiene. Me interesa ese punto, ¿no? Porque, bueno, obviamente tiene una imagen que le cuesta a la actividad minera limpiar, digamos, ante la sociedad civil. Totalmente. ¿No? Tiene toda una historia, entonces esto que vos estás contando también es otro costado, para no pensar todo a veces como blanco-negro a la hora de pensar en la minería, teniendo en cuenta además que el litio es justamente una herramienta importante en la transición energética. Tal cual, tal cual. La Argentina, mirá, en la Argentina vos tenés regulaciones municipales, regulaciones provinciales y regulaciones nacionales. Un montón. En cuanto a, exactamente, hay un montón de regulaciones. ¿Están coordinadas? Te pregunto así como a veces hablamos del Estado, tan burocrático. En el caso ambiente, yo conozco gente de la Secretaría de Minería, que dicho sea de paso trabaja muy bien el tema ambiental, y ellos están tratando de coordinar de una manera sostenible todas estas regulaciones. Están coordinadas, entonces, vos decís una regulación municipal con una provincial, con una nacional, digamos. En el caso ambiental, sí. No en la totalidad, pero sí están tratando de buscar llegar a ese punto. Es decir, yo sé que la Secretaría de Minería está trabajando fuertemente en el tema ambiental para que esté regulado en todos esos ámbitos, ¿no? Y aparte, bueno, como te decía, existe también el tema del control. Te doy un ejemplo, en Catamarca hay lo que se llama la policía minera, que se encarga solamente... ¿Policía minera? No sabía eso, a ver cómo es eso. Exactamente, justamente en Catamarca lo que hicieron es un grupo de personas que trabajaban para la Secretaría de Ambiente de Catamarca y otras secretarías, armaron un grupo de gente que se llama la policía minera. Esta gente lo que hace es revisar continuamente, ¿sí?,
las distintas explotaciones mineras que hay en Catamarca. Ah, mira qué interesante. Y ellos dependen de... el gobierno de Catamarca. Del gobierno, o sea, es una policía provincial. Es una policía provincial. Y sí. ese reporte, digamos, solamente va al gobernador o... En este momento va al gobernador, sí. es decir, los gobernadores son los que tienen control sobre esto y continuamente se hacen investigaciones tanto ambientales como, por ejemplo, que se cumplan las leyes del trabajo, que no existan chicos trabajando en las explotaciones, que las comunidades estén de acuerdo a lo que se está haciendo. O sea, se mira mucho el impacto ambiental y de la comunidad. Esa policía regula eso. Totalmente. ¿Y totalmente. qué detectan, digamos? O sea, ¿se están cumpliendo, digamos, los parámetros ambientales que existen? En caso que no se cumplan, obviamente esto conlleva a un estudio y se puede llegar hasta suspender la explotación, o sea, se puede llegar a parar la producción y extracción de minerales. Que esto en algún momento, con algunas dudas que habían pasado, ha ocurrido. O sea, pasó. O sea, la policía minera dice, acá esto tiene daño ambiental, se para. Se para hasta que se haga un estudio y se determine si realmente ese daño tiene alguna forma de remediación o se puede continuar operando si, digamos, el daño no es tan grande como uno piensa, ¿no? Qué interesante, la verdad yo me estoy enterando ahora que existe una policía minera. ¿Y hay científicos ahí adentro en ese cuerpo? En ese cuerpo sí. son parte de varios organismos estatales, entre los que te decía, están la Secretaría de Trabajo de las provincias, la Secretaría de Ambiente de las provincias, es decir, y hay parte de lo que serían los científicos, ¿no? Que trabajan justamente con todos estos temas particulares, ¿no? De la minería. Ahora vos me estás contando todo esto, pero yo te pregunté, bueno, la actividad minera tiene mala prensa, sí. Hoy estamos hablando de nuevo de minería mucho por el litio, sí. Y vos decís, bueno, fíjense que esta actividad tiene bastantes controles más de los que uno piensa. Totalmente. ¿Hay otras actividades que tienen menos controles que esto, por ejemplo? En el país, como te decía, la regulación y el control que tienen las actividades mineras no la tiene ninguna otra actividad, ni siquiera la agroindustrial ni la industrial digamos, no hay otra actividad en la Argentina que tenga, primero no hay otra actividad en la Argentina que tenga una ley propia de ambiente, como es la minería. Te pregunto un tema que también ha sido materia de discusión cuando se empezó a hablar del boom del litio así en la agenda pública, más a nivel, digamos, masivo, que era, ¿Argentina tiene hoy real la posibilidad de agregarle valor al litio o le conviene exportar? Porque acá ha estado, creo que fue Nicolás Gadano, o algún referente del sector que dijo, no le conviene hoy a la Argentina agregar valor, le conviene exportarlo como materia prima. Entiendo que es una discusión en el sector. Es una gran discusión. Contanos un poco sobre esa discusión y cuál es tu mirada. Mi mirada es que, primero y principal, nosotros ya le agregamos valor al litio. Es decir, nosotros exportamos carbonato de litio grado batería. Esto significa que es un compuesto que tiene una pureza muy alta, de 99,5%. Para lograr esto se necesitan procesos productivos y agregado valor, es decir, nosotros estamos exportando valor agregado, no es que se exporta directamente litio a secas, exportamos carbonato de litio, que es un compuesto que se le agrega valor en el país. O sea, eso ya genera mano de obra para agregarle. Ya genera mano de obra particular, o sea, es muy importante entender que Argentina no es que agarra el litio, lo pone en un barco y lo envía, claro. No es así. No es la colonia. Claro, exactamente, no es así. Eso es digamos, es algo que está mal interpretado. Okay. Nosotros exportamos carbonato de litio, que es un producto, como decía, muy particular, que necesita una ingeniería y unos procesos productivos muy particulares que le dan valor a este litio que nosotros extraemos. Ahora bien, ¿se puede escalar en la cadena de valor? Yo creo que sí. ¿Hacia qué dirección? Hacia la dirección no de fabricar baterías. Yo tengo una visión más cercana a lo que está haciendo Chile hoy en día. A ver. Chile lo que está haciendo es fabricando, a partir de su carbonato de litio, va a fabricar en muy corto tiempo lo que se llaman los polvos catódicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se preocupen que lo va a explicar bien. Sí, lo voy a explicar. Una batería está compuesta por tres cuestiones principales, por tres elementos. Uno es el cátodo, otro es el ánodo y otro es el electrolito. ¿Sí? Tendría que anotar. Bueno, el cátodo en las baterías de ion litio son las que tienen el litio adentro. ¿Sí? Sí. Bueno, para fabricar ese cátodo
yo necesito, ¿sí?, el carbonato de litio, que es lo que nosotros estamos vendiendo. Es decir, nosotros vendemos ese polvo blanco, que es una sal, esa sal entra en un proceso productivo y sale un polvo que se llama polvo catódico, que no es la batería. La batería después se hace con ese polvo catódico. Es como un paso más. Es un paso más, exactamente, es un paso más. Que eso es valor agregado. Que eso es valor agregado. Entonces, no necesariamente tenemos que fabricar baterías. Y a ver, me interesa ese punto porque yo alguna vez se lo pregunté a alguien, estoy segura que fue Gadano, pero la memoria me puede fallar, y me dijo, lo que pasa es que Argentina ya corre muy por detrás para pensar en fabricar baterías de litio. Es por eso que quizás, por lo menos no en esta fase... Yo creo que en ese sentido... ¿Es por ahí tu mirada también? Sí, yo creo que mi mirada es, se puede avanzar en la cadena de valor, ¿sí? Es decir, agregar más valor, hacer estos polvos, exportar estos polvos. Si nosotros analizamos, yo siempre digo que si nosotros analizamos cualquier producto industrial y lo comparamos con China, que es el mayor fabricante del mundo, tendrían que cerrar el 90% de las fábricas del mundo, y eso en realidad no ocurre, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, si bien nosotros no podemos competir con China en cuanto al tema de la escala, sí celebro, por ejemplo, el tema de YPF tratando de hacer celdas de baterías. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber cómo hacer las cosas. Esas capacidades técnicas se aprenden solamente fabricando las cosas. ¿Y tenemos know-how en la Argentina? Justamente lo estamos construyendo. En esa construcción de know-how, para saber cómo se hace, no necesariamente vamos a fabricar baterías en el futuro, pero sí saber cómo se hace, porque si sabemos cómo es la cadena y podemos justamente tener más pasos. Exactamente. ¿Le queda a la Argentina ganancia con todo esto que probablemente del otro lado digan, bueno, cuando uno escucha, no sé, el campo exporta, entonces eso después derrama en la economía, ¿le queda a la Argentina? Sí, le queda. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo? Hay una frase muy dicha acerca de la minería, es que deja solamente el 3% de las regalías y nada más, y que el resto se la llevan todas. Eso es una falacia. La realidad es que la minería da muchísimo trabajo en zonas donde ninguna otra actividad podría dar ese nivel de trabajo, de empleo. Hay varios estudios que dicen que de cada $100 que las mineras invierten en el país, alrededor de 80 quedan en el país, en el desarrollo de proveedores, las compras, el pagar los empleos, el pagar, los impuestos. Es decir, hay una real falacia en el sentido de decir que la minería no deja nada en el país. Y de hecho lo podés demostrar claramente con los países mineros, como Australia, Chile, y tenemos uno al lado, ¿no? Chile o Perú. Es decir, Chile, por ejemplo, exporta de cobres por año $50.000 millones. Es decir, montos inimaginables, y tenemos la misma cordillera, o sea, prácticamente la misma geología, ¿no? Entonces, ¿y nosotros cuánto exportamos de cobre? 0. No. ¿Y por qué? Yo creo que hay varios factores que influyeron en ese sentido. Un poco el tema del miedo a la minería, ¿no? Su cuestión de contaminación y toda esa... ¿Pero no hay algo de real también con eso? Cualquier actividad humana, ¿sí?, que hagamos, desde construir un edificio a, no sé, fabricar un auto, tiene algún tipo de impacto ambiental. Bueno, pero te pregunto si es grande, ¿no? Porque han habido, denuncias de contaminación de agua. Sí. ¿Cuánto de eso, digamos, es...? Yo me acuerdo una vez que entrevistamos en este programa a Oliver Stone por la energía nuclear, y él usó un término que usó en su documental, no sé si lo viste, que se llama fearmongering, que a mí me gustó mucho porque hablaba un poco también de la construcción de cucos para algunas actividades que, bueno, hay algo de real. Ahora, ¿cuánto de real de verdad, te pregunto? Porque hay muchas denuncias que incluso han tenido su curso en la justicia sobre, bueno, se contaminó este río. Sí. Yo creo que hay una cuestión demasiado, digamos, como que la cuestión ambiental hoy en día, o sea, la minería de hoy en día no es la misma minería que hace 50, 40, 30, 10 años. Eso por un lado, ¿no? La tecnología fue avanzando muchísimo, y dentro de esa tecnología los procesos productivos han avanzado muchísimo, pero eso los controles han avanzado muchísimo. En ese sentido, por ejemplo, esto que vos decías de la policía minera y todo eso, van en el sentido de
cuidar más a las comunidades y al ambiente, que decís que avanzaron y cambiaron? Eso por un lado, pero yo estoy hablando de los procesos para obtener los minerales. Los procesos para obtener los minerales no son los mismos que hace, como te decía, 40, 50... ¿Lo puedes decir gráfico en un ejemplo? Como sí. Para decir, uno se queda con los mineros, dañan sí. todo. Sí, ¿Cómo cambió algo? Por ejemplo, en el caso de lo que se llama, hay un proceso que se llama flotación, que se utiliza ácido sulfúrico. Sí. En el pasado se utilizaba, te hago un ejemplo burdo, se utilizaban 100 unidades de ácido sulfúrico. Hoy se utilizan 10 unidades de ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque los procesos se mejoraron, ¿sí? Y por distintas cuestiones se logró que seamos más eficientes utilizando... Algo contaminante. Exactamente. Entonces, en ese sentido, digamos, los procesos mejoraron. Ahora, sigue generando un daño. Cualquier actividad humana genera daño. O sea, igual que otras cosas. Construir un edificio también genera daño. ¿No más que otra actividad? Yo creo que siempre los estudios que se deben hacer para poder comenzar una actividad minera es que se hacen estudios para luego, cuando se cierra la mina, se pueda remediar lo que se hizo. Eduardo, la verdad que está súper interesante, nos quedaríamos hablando mucho más, pero por una cuestión de tiempo te vamos a comprometer a que vuelvas, pero dale. Si vos tenés que resumirle a nuestros televidentes, bueno, los desafíos con el litio en los próximos 4 años, que también son 4 años que son importantísimos para la Argentina y para el mundo en cuanto a metas climáticas, porque todo esto es por la transición energética que estamos hoy vos y yo charlando, ¿no? Compromisos internacionales que la Argentina respeta. Tal cual. ¿Cuáles dirías que son esos desafíos en cuanto al litio? En cuanto al litio, yo creo que el mayor desafío es... El problema del litio es que es un mercado relativamente nuevo, entonces no es maduro. Tenemos esa volatilidad de los precios, ¿sí? Que influyen también en cómo se trabaja, ¿no? Yo creo que el desafío que tiene Argentina hoy en día es poder sostener, ¿no?, el nivel de inversión en proyectos litíferos y hacerlo de una forma constante y poder incentivar ese tipo de... Que el Estado se meta, por ejemplo. Sí, que el Estado pueda ser un facilitador real, ¿no?, de estas construcciones. Yo sé que las provincias litíferas hoy en día en ese sentido están trabajando muy bien y por eso, bueno, se ve tantos proyectos, ¿no?, de facilitar, de sostener esa facilitación para la para burocracia, por ejemplo. Exactamente, mejorar la burocracia sin perder los controles, como te decía, la policía minera existe, entonces, pero facilitar el ingreso de esos capitales, más que nada porque la Argentina necesita obviamente generar trabajo genuino, ¿sí? La minería es uno de los trabajos mejores pagos, está segundo después de los hidrocarburos en el país, y yo creo que, y aparte ocurre en zonas, como te decía, que es muy difícil que otra actividad pueda generar esos salarios, que pueda generar esa formalidad, ¿no? Entonces yo creo que el desafío es ese, ¿no?, que el Estado argentino logre sostener durante mayor cantidad de tiempo la facilitación para poder ingresar hacer ingresar los capitales para los proyectos, ¿no? Eduardo, cumpliste con tu rol de profesor de litio. No, gracias. Vuelvas pronto, como bueno, dicen algunos. Gracias. El litio, conocido como el nuevo oro blanco, es usado en las baterías de los teléfonos móviles, las placas solares o los vehículos eléctricos. Se prevé que su demanda se multiplique por 40 en las próximas 2 décadas, por lo que tener reservas y poder explotarlas puede significar ganancias millonarias. Argentina es el país con más inversiones para exploración del litio y el que tiene mayor cantidad de nuevos proyectos. Las inversiones rondan los 3.000 millones de dólares y van a generar más de 2.000 puestos de trabajo directos. Solo en los últimos 5 años, el precio del litio subió de los 10.000 a los 70.000 dólares por tonelada. Y seguimos en el mundo litio, en la onda litio, y les digo algo, vamos a hablar con alguien que de verdad se puso a estudiar el litio. A ver, escribió un libro sobre el litio, que se llama Crónicas de Litio. Hay que escribir un libro, ¿eh? Todo sobre litio. Es periodista, es doctor en ciencias sociales, ahora nos va a contar bien en qué especialidad, es investigador de la UBA
Es santiagueño y se llama Ernesto Pico y está con nosotros. Ernesto, ¿cómo andás? Mucho gusto, un placer estar aquí. Obviamente que creo que no debo ser la única con esta duda. ¿Por qué escribiste un libro de litio? Porque empezaba a ocurrir que cada vez teníamos más noticias sobre el litio, sí, y eran noticias que generalmente nos hablaban mucho del futuro, nos hablaban mucho en números, pero no se entendían muy bien, ¿no? Había como muchas predicciones sobre lo bien que nos iba a ir o que aparentemente nos va a ir con el litio. Y cuando uno se pone a indagar un poquito y a tirar del hilo y a darse cuenta que en realidad el litio tenía una historia, que en Argentina ya se extraía litio desde la década del 90, y que en otros países de la región, este famoso triángulo de litio más o menos, y que hay una larga historia para atrás, me interesó hacer una investigación que no hiciera futurología, que es lo que todos un poco estamos haciendo, ¿no? En esta ansiedad decían recién esto de las proyecciones económicas, claro, el boom del litio. Esto del mineral fetiche, ¿no? Estamos todos queriendo saber qué va a pasar. Bueno, a mí me interesaba hacer un libro que no haga futurología, porque lo más probable es que uno se equivocara, sino tratar de entender qué estaba pasando y qué había pasado hasta aquí, ¿no? Cómo habíamos llegado a este punto en el que había aparecido un mineral que tenía a científicos, políticos y empresarios de todo el mundo llegando a nuestra región, ¿no? A ver qué hacer con esto que aparentemente había despertado una cosa muy fetiche en términos económicos y estratégicos también a nivel geopolítico, ¿no? ¿Tuviste que viajar? O sea, ¿recorriste? ¿Qué hiciste, digamos? Sí, recorrí, yo vivo en Santiago del Estero, empecé por Catamarca, de Catamarca me fui a Jujuy, después volví para Salta, después me fui a Bolivia ya había ido, volví a ir a Bolivia, después me fui a Chile, recorrí del centro al norte de Chile, tratando de hablar con estos distintos actores. O sea, estuviste viajando por el Triángulo del Litio. Sí, recorriendo el lugar para hablar con los diferentes involucrados, porque a veces hay algo que es riesgoso, que es la primera persona del plural, ¿no? Cuando decimos nosotros en Argentina nos conviene tal cosa o se puede hacer, hay que ver quiénes estamos adentro de ese nosotros, porque en ese nosotros estamos, bueno, los ciudadanos de a pie que se benefician o no se benefician con lo que entra en términos fiscales, los empresarios locales o extranjeros, las comunidades originarias, los científicos, las científicas que están trabajando en buscar formas de extracción más limpia. Bueno, eso es como muy... Claro, participan muchos actores de la actividad de litio. Ahora me interesa... y con intereses diferentes. Claro. Eso voy. Claro, qué interesante la verdad que te sumergiste en ese mundo. Ya quiero conocer más sobre ese recorrido que fuiste encontrando, que encontraste en cada provincia, pero me interesa, porque vos hacés también, contás la historia del litio en la Argentina. ¿Qué encontraste? ¿Qué te topaste? Por ejemplo, ¿quién descubrió el litio en la Argentina? Bueno, hay un personaje que es clave para entender esos comienzos en torno a la preocupación del litio, que es Luciano Catalano. Luciano Catalano era un químico que había estudiado en La Plata y que decide ir a explorar por su cuenta la Puna. Era un tipo de unos 30 años en ese momento, y hace una serie de viajes entre 1922 y 1927, varios viajes, donde va explorando y tomando muestras y demás. Recién, bueno, ahí él empieza a hablar del litio, pero recién en la década del 60, cuando él es funcionario del área de minería del gobierno de Ilia, hace un montón. Pues el tipo tenía una obsesión con el tema, y recién ahí, después de hacer esos viajes... Un visionario, ¿o no? Un curioso, un inquieto, habrá que ver en ese momento, porque hay algo muy interesante que tiene que ver con en qué momento los distintos actores se dan cuenta de para qué sirve el litio realmente o para qué puede servir. Ahí hay un dato. ¿Y él qué pensaba, digamos? Ellos pensaban en la energía nuclear, en el litio en sus posibilidades de uso para la energía nuclear, para construir cuestiones que tuvieran que ver con plantas nucleares. Mirá qué interesante, claro, está buenísimo eso que decís, el uso del litio según el tiempo. Sí. Bueno, y entonces lo descubre. Lo descubre en la década del 60, publica 2 libritos pequeñitos, un estudio económico y social sobre el salar del hombre muerto, que es un salar que está en Catamarca. Es uno de los más grandes de Argentina, pero es chiquito en relación al salar de Uyuni y el de Atacama, es un salar de 600 kilómetros cuadrados, donde él dice, bueno, aquí hay una serie de minerales que pueden ser muy importantes estratégicamente para la Argentina. Lo publica ese trabajo recién en la década del 60 y después publica al lado otro librito pequeñito que se llama Boro, Berilio, Litio, y le dedica unas cuantas páginas a cada uno de esos componentes. El último del litio le dedica esos 20 paginitas y cuenta cuáles eran los países que estaban trabajando con litio en roca en ese momento, ¿no? En Estados Unidos, en Australia, bueno, en algunos otros lugares, pero en Argentina no. Y él decía, necesitamos
avivarnos de que tenemos este recurso y ya decían en ese momento un uso soberano de este recurso, ¿no? Después se creó el Plan Salares, que Fabricaciones Militares ya manda más estratégicamente grupos a explorar, que eso se corta en la década del 80, principios de la década del 80, porque decían que era gastar plata al cohete, que no servía, que no se... Bueno, y finalmente en el 85, el gobierno de Alfonsín se hace una licitación internacional para que vengan empresas extranjeras a investigar qué pasaba. Y a investigar sobre todo qué había ahí. En Chile, por ejemplo, en la década del 70 había pasado algo parecido, porque en Chile pasa al revés. ¿Cómo? Porque en Chile, Chile ya tenía un desarrollo importante de la minería del cobre, y le dicen en ese momento al gobierno de la nación, nosotros queremos explorar este pedazo del salar, un pedazo enorme donde ellos pensaban que no había nada, y dicen, che, ¿por qué nos piden esto? Anaconda se llamaba la empresa en ese momento, un nombre que les pide explorar una parte importante del territorio donde ellos pensaban que no había nada. El salar de Atacama no estaba explorado, no habían llegado personas hasta el centro del salar de Atacama. Entonces los chilenos dicen, bueno, paramos la pelota y vamos a investigar qué pasa ahí. Yo entrevisté al profesor Chong, que era un profesor de origen de padres japoneses, que entró en el primer equipo que se adentró al salar de Atacama para investigar, para tratar de llegar al centro y tratar de investigar qué era lo que los norteamericanos de Anaconda habían visto ahí. Ellos pensaban que era agua. Entonces empezaron a entrar y ahí empezaron a hacer las primeras investigaciones, las primeras exploraciones y descubrir que había litio, y dicen, no, esto lo vamos a usar nosotros, ¿no? Y deciden hacerlo ellos en la década del 70. Bueno, Argentina recién en la década del 90 hace estas licitaciones internacionales y llega Litco, que es la empresa norteamericana que después se convierte en Livent y que es la que empieza a extraer litio en la década del 90 en el salar del hombre muerto en Catamarca. Los primeros que la ven, como ese término que está de moda. Los primeros bueno, en realidad los primeros que la ven son los científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos, que ellos empiezan a hacer, por una serie de tratados internacionales, empiezan a hacer exploraciones satelitales del terreno. Y en la década del 80 publican un informe, y ya en la década del 80, donde dicen aquí podría haber litio, y el litio podría utilizarse eventualmente para el almacenamiento de energía y quizás en el futuro para... ¿En el 80 vieron que empezaron a pensar para el futuro? Sí. ¿Y nosotros no lo veíamos ahí eso? No se veía todavía. De hecho, porque, a ver, era una todavía ni siquiera era una industria ni pequeña. Porque no se hablaba tampoco ni siquiera de cambio climático en esa época, así a nivel agenda pública, masiva. Claramente no. Y además el litio se utilizaba en ese momento. Litco, que era la gran empresa que trabajaba con litio desde la década del 40 en Estados Unidos y que después se viene para acá, lo usaba para la industria aeronáutica, lo usaba para fármacos, lo usaba para la producción de cristales, o sea, nada que ver con esto que después adquiere otro valor en los últimos 15 años, ¿no? Claro, cuando se empieza a hablar de transición energética en contexto de cambio climático y la electrificación del transporte, por ejemplo, ¿no? Fundamentalmente. Ahí es donde se dispara la demanda internacional y el precio. En un momento, de repente, empezamos a leer en todos lados, bueno, el litio es el boom, es el oro blanco, nos va a salvar. Sí. Bueno, lo que pasa es que es un proceso, en realidad. Para tener una idea, en Argentina, Livent empieza a extraer litio en el 97, aterriza en el 91, y del 91 al 97 construyen la planta. Entonces, son procesos como muy largos, ¿no? Y recién en el 97 empiezan a trabajar. Y recién en el 2010 comienza a trabajar la segunda planta en Argentina. O sea, durante muchos años eran la única que se dedicaba a eso. Y recién en el 2010 sale de Jujuy y empieza a trabajar en el Salar de Oloroso. Y ahora a fines del 2023 empezó a trabajar Exar. O sea, son apenas 3 plantas en Argentina que lo están trabajando, pero hay, 65 proyectos en marcha, haciendo fila, digamos, en distintos momentos de la cola, y 7 que están en construcción. ¿Por qué, digamos, haciendo fila, de qué depende? Haciendo fila quiero decir en el sentido de que cualquier empresa extranjera puede hacer un pedimento, y ahí es donde viene la parte más polémica, porque puede decir, bueno, yo en esta zona X del territorio, en este salar o en esta parte, creo que tengo información de que puede haber litio y tengo que ir a indagar de qué calidad, si se puede extraer, si es rentable, igual que pasa con el petróleo, por ejemplo. Una empresa que tiene esa información y dice, bueno, puedo ir, hace una serie de trámites ante el gobierno provincial,
y entra en una secuencia burocrática que implica distintos tipos de informes de impacto ambiental, los controles, la posibilidad de poder entrar a explorar. Hay toda una etapa previa, una fase de exploración, que por ahí se explora y no se encuentra nada y se vuelven a la casa, ¿no? O sea, se encuentra pero no es rentable. Que vienen y dicen, me voy sin litio. Sí. Y después recién, si todo va bien, ¿no? Se avanza. Pero tu pregunta era en qué momento se hace ese clic. Sí, claro. Bueno, hay un número, para no tener un parámetro de cómo eso ocurre, que es el aumento del precio de la tonelada de litio entre 2012 y 2022. Y también lo que pasó en 2023 y cómo ese escenario está cambiando. En 2012 el precio de la tonelada de litio era de 14 mil dólares. Pasa a 80 mil dólares en 2022. El aumento del precio de la tonelada, porque aumenta muchísimo la demanda. Y hay ahí un aumento muy notable. Esa década es esta última década es la década en la que explota la demanda, y aparte porque empiezan los acuerdos a nivel internacional de avanzar hacia la electrificación del transporte. Exactamente. Después eso bajó, porque en 2023, por medio de la pandemia y todo, bajó el precio creo que fueron 20 mil dólares la tonelada. O sea, esa punta después bajó, y ahora habrá que ver, bueno, cómo sigue. Pero lo que es real es que hay empresas de todo el mundo. Y un dato más que es importante para tener en cuenta es que el famoso triángulo del litio, uno lo puede ver también como un tablero de TEG, porque no es lo mismo que los gobiernos negocien con empresas rusas o estadounidenses o chinas o australianas o canadienses. A ver, explícame ese TEG, por favor. Y porque te ubica en términos de alianzas estratégicas de manera diferentes. Porque además sabemos que en el mundo hay dos polos de poder. Ya, hay dos polos. Ahora se acaba de meter la India, ¿no? La India se metió con el litio. La India se metió con el litio y viene aquí al norte también a una exploración. ¿Y cómo ves eso? A ver, me interesa un montón la guerra geopolítica y la relación de Argentina, cómo se para con el litio. Bueno, lo que pasa es que, bueno, ahí está otra vez... Descripción, digamos. Ahí está otra vez quiénes somos Argentina, porque hasta hace un tiempo... Sí. Las provincias, Salta, Jujuy, Catamarca, que por cómo estamos organizados constitucionalmente y por el plexo legal que tenemos, los recursos son de las provincias. Entonces las provincias son las que deciden quién entra, quién no, qué límites se ponen las empresas. Argentina en ese sentido tiene una legislación bastante regresiva en relación a otros países de la región. O sea, Argentina... O sea, las provincias tienen la potestad de darle los pedimentos. Cuando una empresa hace un pedimento, Argentina le da el pedimento, le da la porción de tierra a perpetuidad. O sea, a una empresa extranjera. Se lo queda. Okay. Como primer dato. Después está el tema también polémico de las regalías, de cuánto le queda a Argentina. Que bueno, eso es siempre una discusión. Que es siempre una discusión, pero que sí los números son más bajos que en otros países. Pero durante un tiempo, las provincias del norte, que son provincias históricamente empobrecidas, que tienen muy poco ingreso propio, que sus presupuestos provinciales dependen en el 90-85% de la cooperación federal, encontraban ahí, o creyeron encontrar la gallina en el huevo de oro. Entonces, competían entre sí para ver quién le daba mayores facilidades a las empresas y mayores beneficios rápidos para que las empresas bajaran. Entonces daba igual, si era una empresa china, si era una empresa rusa, si era una empresa yankee. No se miró tanto el vínculo con el país. No se vio eso. Ah, interesante. ¿Qué es lo que empieza a pasar ahora? ¿Qué es lo que empieza a pasar ahora cuando vemos cada 2 por 3 la noticia sobre que el presidente habló con Elon Musk y si Elon Musk viene con sus empresas para acá o no? En Bolivia ahora se hizo todo un lío, se armó todo un revuelo mediático en la opinión pública, porque Bolivia, que desde el 2014 hasta hace 2 o 3 años, cuando llegó Luis Arce, hacia la producción, la extracción de litio exclusivamente de manera estatal, y digo producción porque ellos extraían litio, hacían batería y tenían una fábrica de vehículos eléctricos en Bolivia. Bolivia todo nacional. Bolivia hacía todo. La empresa que produce vehículos eléctricos es privada, con apoyo del gobierno, pero boliviana. Pero de Bolivia, y exporta vehículos eléctricos a México, a Centroamérica. Lo que pasa es que en una escala muy pequeñita. Claro. Bolivia, que es el país que tiene la mayor cantidad de recursos, no está ni siquiera en el top 10 de los países que más litio producen, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ahora Bolivia se abrió con Luis Arce a aliarse con empresas extranjeras, pero no con cualquiera, con China, con Rusia,
¿no? No lo va a hacer con Estados Unidos. O sea, vos ves detrás también por parte de las potencias una guerra geopolítica en el triángulo del litio. Absolutamente, absolutamente. Porque las potencias también están corriendo una carrera a ver cómo avanzan con la transición. Y los números son también propaganda para cada país. Porque encima los dos países más contaminantes, según las Naciones Unidas, son Estados Unidos y China, ¿no? Claro. Que están en los dos bloques opuestos, digamos, hegemónicos. Total. Y vos decís, compiten, y en Argentina hay igual cantidad de empresas estadounidenses que China, ¿o en está Argentina repartido? Hoy está bastante repartido. Ah, bien. Bueno, está bien, somos democráticos. Hoy somos, sí. Pero ¿no es mejor eso? Dentro del escenario, en términos estratégicos, está bien. Hay que ver cómo sigue. O sea, hay empresas estadounidenses, empresas chinas, y vos decías, ¿India también está en la Argentina? India empezó ahora con un proyecto de exploración, pero hoy vos tienes, de las tres que están fusionando, tienes Livent, que es estadounidense, sale de Jujuy, que es una empresa australiana con capitales del gobierno de Jujuy, y con una parcita, creo que es el 20-25% de Toyota, porque las automotrices también se están metiendo en las empresas para garantizarse suministro y precio. Claro. Y Exar, ¿no? Que Exar creo que es francesa, Exar. O sea, las automotrices ya están también en el mercado del litio. Están metidas en el mercado del litio, claro. Y después tienes, entre esos 60 y pico de proyectos que están en distintos momentos de la fila, sí tienes, hoy hay una gran empresa china que es Ganfeng, que es una de las más importantes del mundo, que está en Salta, fundamentalmente. Y después tienes empresas también de Corea, de Francia. ¿Llegaste a investigar para tu libro, porque esto obviamente es más actual, salió después de que se publique, algo del interés de Elon Musk en el litio argentino? Sí, claro. Bueno, Elon Musk tuvo... fue gracioso porque Elon Musk ya tuvo encuentros tuiteros en algún momento con Gerardo Morales. Gerardo Morales lo invitó a visitar Jujuy. Elon Musk no le contestó. Y le clavó el visto le a clavó Morales. El visto, le hicieron bullying. Bueno, pero hay un intento de tentar porque Tesla, que es una de las empresas de vanguardia, está buscando, ¿no? cómo entrar en el mercado de la extracción de litio y garantizarse otra vez precio y suministro para sus empresas. Y cuando vos hablabas con porque vos dijiste, bueno, para hacer y entender un poco más todo el panorama completo del litio o algo más cercano a algo objetivo, hablaste con las comunidades, con argentinos que no necesariamente viven ahí en los lugares donde se extrae el litio, hablaste con los empresarios, con los científicos. Cuando hablaste con los empresarios, ¿qué te decían sobre los desafíos que tienen todavía, como la problemática para que traba un poco que sea un boom el litio? A ver, hay tres cosas que me parece que son interesantes tener en cuenta cuando uno piensa en el sector empresarial. Sí. Uno es que los tiempos del sector empresario son distintos a los tiempos de los científicos y a los tiempos de los políticos. Sí. Los empresarios necesitan ya, ahora. Y te hablan, de hecho, de la famosa ventana de oportunidad. Hay que aprovechar este momento porque después no sabemos, te dicen ellos, si el litio lo va a reemplazar otro componente. Y el litio, de pronto, pasó de moda, dejó de ser medio fetiche y después pasamos, no sé, a otra cosa. Me imagino los tiempos del Estado y te agarras la cabeza. Los tiempos del Estado que tienen otra lógica, que tienen otra rosca, que tienen otro nivel de discusión, que tienen otro nivel de desacuerdo, porque también, incluso, y aquí hago un paréntesis, hablamos de Catamarca, de Salta y de Jujuy en Argentina, pero no hablamos de La Rioja. La Rioja hizo una estrategia completamente diferente. La Rioja paró los pedimentos y dijo, nosotros vamos a crear una empresa estatal, provincial, para gestionar nosotros qué vamos a hacer con el litio. Una estrategia diferente a lo que están haciendo el resto de las provincias. Mira qué interesante. ¿No? Entonces ahí hay una cosa. Entonces los empresarios te dicen, primero esto, ¿de qué se quejan, el tiempo. Digamos? O sea, ¿cuáles son las Ese es el segundo punto. ¿De qué la se burocracia estatal? Pero fundamentalmente se quejan de las comunidades. De las comunidades. De las comunidades originarias, que son las que le ponen muchas veces el freno a avanzar en las exploraciones. ¿Qué es lo que pasa? A ver, cualquier actividad extractiva te genera siempre una resistencia de las comunidades, de las organizaciones de la sociedad civil, que plantean, en muchos casos con razón, sus objeciones al modo en que las empresas entran al territorio. ¿Y cómo se puede resolver eso cuando vos lo ves? ¿Viste algún caso exitoso de una forma de resolución para que, digamos, se beneficien todos y se pueda desarrollar? Hay un caso de que uno podría decir en exitoso para algunas de las partes, que es el de Sales de Jujuy,
porque Sales de Jujuy lo que hizo fue negociar con comunidades de la zona, de Olaroz, de la zona de Olaroz y de Susques, que es el que estamos hablando, a 200 kilómetros al norte de la capital de Jujuy, donde lo que hicieron fue, ahí es una zona donde había mucha resistencia, porque esto también es interesante decirlo, las comunidades no siempre son empresarios malos, comunidades buenas, víctimas que... Está bueno eso, no encontraste eso, no encontraste blanco o negro, las comunidades están en contra, los empresarios son malos. Tal cual. No encontraste eso. Hay de todo en todos lados. Hay de todo en todos lados, claro. Sí. Y las comunidades, hay comunidades que resisten, hay comunidades que cortaron la ruta y que no dejaron pasar a las empresas y que en todo su derecho también de defender su territorio dijeron nosotros no queremos eso aquí. El tema es después esa decisión cómo se toma en términos legales, burocráticos, institucionales, cómo el Estado respeta o no respeta los tratados internacionales que obliga a que se consulte a las comunidades, que las comunidades denuncian que a veces las consultas están mal hechas o no involucran a todos los... Bueno, eso hay comunidades que resisten por un lado, que han triunfado en su resistencia y no han dejado entrar empresas, y hay comunidades que negocian con las empresas. En el caso de Sales de Jujuy, por ejemplo, que entendieron algo de la experiencia del Livent, porque en Livent, ¿qué pasó? Livent llegó con la expectativa que se generó en la comunidad, sobre todo de Antofagasta de la Sierra, de que iba a traer trabajo, pero el trabajo vino sobre todo en la etapa de construcción de la planta, porque el trabajo era para quién, para gente de las comunidades que podía estar en la construcción, que podía estar de señaleros en la ruta, que podía estar dedicándose a los residuos, ¿no? Después ya no hacía falta más de esa gente, hacían falta ingenieros. Hacía falta ingenieros, ingenieras, científicos, científicas que elaboraran cosas para las cuales la gente de las comunidades de Antofagasta de la Sierra no estaba preparada. Entonces en Susques, en Sales de Jujuy, ¿qué hicieron? Empezaron a capacitar a miembros de las comunidades para ser ayudantes de laboratorio. Ah, mira qué interesante. Estuvo Entonces, bien la empresa. Estuvo bien la jugada, porque además se encontraron comunidades que estaban dispuestas a negociar. Y vos ves los videos institucionales por ahí de las empresas que muestran que en sus laboratorios con sus delantales y con sus antiparras hay gente marrón, hay gente de las comunidades, ¿no? Pero fue una integración real, eso es lo que quiero decir. Fue una integración... Porque derramó trabajo a la comunidad. A mí la palabra derramar no me gusta porque bueno, suena así como que algo que cae bien, así pero bueno, desprolijamente. Digo que fue una negociación exitosa para dos partes. Pero sí generó empleo y a partir de esa negociación permitió que las comunidades se integraran de alguna manera a este modelo de utilización de los bienes comunes. ¿No necesitan periodistas en algún...? Sí que lo necesitan gente que haga... Bueno, de hecho, una de las referentes de relaciones institucionales es una integrante de la comunidad. Gerente de relaciones institucionales de una empresa. No sé si gerente es el cargo, pero es como la referente de relaciones institucionales. De la comunidad. Sí, que es una dirigente, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que estuvo en el 2012, que hubo una presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde fueron las comunidades que querían que bajaran las empresas y las que no. Incluso están todos los videos en el sitio de la Corte Suprema, donde se ve muy interesante los argumentos de un lado y del otro para dejar, ¿no?, que las empresas aterricen en los términos que las empresas plantean y en los términos en que el Estado burocrático provincial... Porque, por ejemplo, ¿qué le pedía la empresa a la comunidad? Cuando se dicen los términos que la empresa pedía. Lo que hay que entender es que a veces es muy agresivo, y ellos te lo cuentan, porque son territorios amplios donde las comunidades viven en situaciones de manera muy aislada, que tienen una forma de vida muy diferente, que se dedican a trabajar con los animales, entonces ellos hacen una larga distancia llevar los animales desde su casa hasta una vega donde pueden no sé, un concepto diferente del territorio. Y de pronto en ese andar aparece una máquina, un taladro, en tierras que son suyas, que son reconocidas ancestralmente como suyas. Entonces hay una sensación de invasión de su territorio que hay que entender y sobre la cual hay que trabajar de maneras en las que los modos, en que la cosmovisión, los modos de organización de las comunidades se entiendan con los modos de organización del Estado. Claro, que son muy diferentes. Y que son muy diferentes y que tienen tiempos diferentes. Claro, qué interesante. Las comunidades para darte una entrevista primero se tienen que poner de acuerdo entre ellas, ir a una asamblea y después decir, bueno, si hablamos con vos o no hablamos con vos. El trabajo que hiciste. Entonces, a veces, sí. Entonces, muchas veces, así hay muchas entrevistas que no pude hacer. Te quedaste, bueno, tendrá que venir Crónica de Litio 2. Pero bueno, es eso, pero en respuesta, hay casos exitosos de acuerdos
criticados, muy criticados por otras organizaciones y por otras comunidades, pero que bueno, existe esa diversidad, ¿no? Ernesto, ¿tu libro está para comprarse en las librerías? Si la gente dice yo me quiero meter ya en ese libro, ¿cómo hace? Está en todas las librerías del país. Crónicas del litio, editado por Futurock Ediciones. Y se consigue o entrando al sitio de Futurock. ¿Soñás con el litio? Ya no. Pero soñaste con el litio. Soñé, claro, sí. Muchas veces, me imagino, muchas ¿no? veces. Porque después tuve un periodo de no querer escuchar nada y ahora estoy volviendo a ponerme al día. Sí. ¿Tocaste el litio? No. ¿No te acercaste al litio? No, es algo muy extraño porque el litio es difícil de imaginar. No nos imaginamos un tubo con carbonato de litio. O sea, el libro empieza así, ¿no? El oro, el cobre, nosotros nos lo imaginamos despierto en una serie de fantasías con objetos de oro, pero no nos imaginamos el litio como un objeto deseable o como algo que podamos saber. Porque es un tubito con polvito. Es un polvito que se puede meter en tubitos, en bolsas, entonces es más no difícil. Lo tocaste, ¿te queda eso no? Tengo que ir a meter las manos, ahora que lo pienso, a zapatear arriba de un... Estuve en los salares y estuve recorriendo las plantas, que son lugares absolutamente impresionantes por sus dimensiones y porque están en lugares muy lejanos del ojo público. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Es muy difícil de acceder, es muy difícil que te dejen entrar y es muy difícil imaginarse lo que está pasando hoy de domingo a domingo en los territorios. Gracias, la verdad que es súper interesante. Me dieron muchas ganas de leer tu libro. Gracias por venir. Gracias Ernesto. a ustedes. Bueno, esto ha sido por hoy. Espero que les haya apasionado, al igual que a mí y a todos los que hacemos Transición 2030, escucharlo a Ernesto, meternos en el libro, en sus crónicas, una persona que se fanatizó realmente con todo el mundo del litio, que no lo contó en la entrevista, pero fuera de cámara me dijo, bueno, todo surgió en la pandemia, y de ahí su obsesión con el litio, a soñar con el litio, y este libro que todo el mundo dice es maravilloso, y algo de eso nos pudimos enterar hoy. Que estén muy bien y los invitamos el fin de semana que viene a que sigan aprendiendo junto con nosotros en Transición 2030.